Una hermana a través de las redes sociales me pregunta si puedo explicar qué cosa es la vocación religiosa al claustro, a la vida de clausura, ¿no? Y explica que tiene mucha curiosidad para entender intelectualmente qué es lo que lleva a una chica a dejar la vida normal para vivir, en sus palabras, en las palabras de esta hermana, casi torturada, ¿no? Y ella dice, yo imagino que vivir a la orden de una madre superiora y con gente que no es de la familia de uno, más si son mujer como yo. No entiendo cómo puede ser esto algo que Dios quiere. La mayoría de las chicas que cogen esta vida suelen tener padres católicos que no entienden su decisión, y basado en eso, creo que tu visión periodística ayudará a entender esta decisión. Yo no entiendo el concepto, dice esta hermana, ni por qué la Iglesia acepta esta vocación que veo como antinatural, ya que las chicas están hechas para ser madres y Dios no creó la vocación de soltero. Bueno, hay varias cosas que se basan en una concepción equivocada de lo que es la vida de claustro. La vida de claustro se inspira desde el inicio de la Iglesia en dos conceptos que están en el Nuevo Testamento. Uno en el Evangelio, específicamente en el caso de la vida contemplativa femenina, y la otra en San Pablo en la primera carta a los Corintios. En el Evangelio nosotros encontramos el pasaje de la visita que realiza Jesús a la familia que siempre la acogía en Betania, de estos tres hermanos, Lázaro, Marta y María. Nosotros sabemos la visita que lleva a la resurrección de Lázaro, pero tenemos el caso de la visita a la casa, donde Jesús está hablando y María se sienta a escuchar y contemplar al Señor, mientras que Marta prepara todas las cosas para que la casa esté lista para recibir a Jesús, y suponemos que estaba preparando la comida para comer o cenar con Jesús. Y en este ajetreo, Marta, nos narra el Evangelio, se irrita y le dice a Jesús, dile a mi hermana que está ahí escuchándote que también se ponga a trabajar, ¿no? Muy fácil estar ahí sentada escuchando. Y Jesús le responde, Marta, Marta, te ocupas mucho de las cosas de este mundo. Tu hermana María ha escogido la parte mejor. Y este pasaje es fundamental para entender que en la vida de la Iglesia la parte mejor es precisamente esa parte de contemplación del Señor. ¿Eso significa que la vocación a la vida contemplativa es mejor que la vocación a la vida activa? No. Significa que la parte de contemplación de nuestras vidas es fundamental y es la parte mejor porque es la que le da sentido a nuestra vida activa. Y si existe una parte contemplativa, la vida activa se va a convertir también en contemplación. Va a haber una continuidad en la manera como vivimos la contemplación y la acción. Pero con mucha razón, muchas mujeres desde el inicio del cristianismo encontraron en estas palabras la idea de escoger la parte mejor, reforzadas luego por las palabras de San Pablo en la primera carta a los Corintios, diciéndole que la mujer que se casa no peca, pero es mejor no casarse, porque la que está casada está dividida. Se va a ocupar de las cosas de Dios y se tiene que ocupar de las cosas de su marido y de su familia. En consecuencia, San Pablo no ve, y por eso la Iglesia no ve, y por eso los cristianos no vemos la vida contemplativa como una vida antinatural. Al contrario,
San Pablo advierte de los riesgos y de las dificultades de la vida matrimonial y que es mejor no casarse. Ahora, San Pablo claramente termina ese pasaje de la Primera Corintios diciendo: el que no puede, o la que no puede, en el caso la hermana que nos dice esto que a ella le parece antinatural, no te preocupes, esa vocación no es para ti. Pero que no sea para ti no significa que no sea para nadie más. Es más, deberías visitar a las monjas de un claustro y deberías hablar con ellas y preguntarles si ellas preferirían estar donde están o estar compartiendo la vida que tienes tú, y probablemente sientan compasión por ti, porque tú estás en medio del mundo, en medio de una vida activa, y ellas están contemplando al Señor con una fraternidad que ellas han elegido. Porque recuerda que los hermanos y las hermanas que nosotros tenemos en el mundo, papá y mamá, familiares, nos los ha dado Dios, nosotros no los hemos escogido. Pero los hermanos de comunidad sí los escogemos. Yo escojo añadirme a una comunidad, sumarme a una comunidad. Escojo participar o no participar en ella. Y en consecuencia tengo la ventaja de que mis hermanos son escogidos por mí. Ese es un lujo que no tenemos en la familia. En la familia recibimos los miembros de la familia que recibimos. Y si todos los miembros de mi familia son excelentes, bendito y alabado sea Dios, pero no es lo usual. Siempre hay un hermano, una hermana, un papá, una mamá, un hijo, que es un motivo profundo de preocupación, que no quisiéramos que fuera así. Entonces, hay que comprender que la vida contemplativa tiene profundas raíces cristianas. Y no solamente tiene profundas raíces cristianas en la tradición cristiana, sino que la Iglesia siempre la ha alentado y la ha bendecido, la ha llenado de dones, de privilegios, de beneficios. ¿Por qué? Porque esas religiosas que oran y laboran, como diría San Benito, el padre de la vida monástica occidental, oran y laboran y se dedican exclusivamente a Dios y a interceder por el mundo. Ellas constituyen la columna que sostiene espiritualmente al mundo y a la Iglesia. Porque existe tanto mal en el mundo, tanto mal, que nosotros, los que nos somos responsables de la vida activa, de la vida cristiana activa, no somos capaces de elevar suficientes intercesiones a Dios, elevarlas al cielo para sostener a este mundo tan pecador. Y si no fuera por la vocación contemplativa que con sus oraciones sostiene, son las columnas que sostienen la subsistencia de la Iglesia, el mundo ya se había precipitado en el caos y en el mal absoluto. Esto es lo que explicaba San Juan Pablo II cuando hablaba de la importancia de la vida contemplativa, que son irreemplazables. Entonces, ese es el valor que tienen para la Iglesia. Es un error creer que los beneficios de la Iglesia se miden solamente en las cosas materiales que la Iglesia puede hacer. No, hermanos. La fuerza de la Iglesia no radica en la cantidad infinita de obras sociales que realiza para el bien de las personas que sufren, que están abandonadas, que tienen hambre, que tienen sed, que tienen alguna enfermedad, que son moribundos. Eso está muy bien, pero esa no es la importancia principal de la Iglesia en el mundo. La obra principal de la Iglesia en el mundo es impedir que el mal con toda su fuerza se termine devorando a este mundo, producir la suficiente cantidad de bien y de gracia y de intervención divina solicitada por los hombres para que el mal no se coma como un lobo al mundo entero. Esa es la fuerza de la Iglesia. Y esa fuerza es una fuerza que es generada por todos nosotros, con nuestras oraciones, con nuestros sacrificios, con nuestras entregas, con nuestras obras de caridad. Pero los
contemplativos, los religiosos y religiosas contemplativas, son la columna vertebral de ese esfuerzo, porque oran sin cesar, porque su vida y su vocación es orar para defender y sostener el bien en el mundo, la presencia de Dios suficiente, ahí donde el mal es tan grande. Entonces, es un error considerar que porque a mí no me gusta esa vocación no es necesaria. Como saben ustedes, yo soy consagrado de una comunidad, el Sodalicio de Vida Cristiana, que es una comunidad de vida activa. Y en consecuencia, mi llamado y mi vocación no es a la vida contemplativa. Sin embargo, no puedo dejar de reconocer la importancia de la vida contemplativa, incluso en mi misma vocación, porque sé que existen religiosos y religiosas contemplativas que son amigos míos en comunidades contemplativas cuya oración es fundamental para que yo pueda cumplir mi misión. Ellos me sostienen a mí personalmente y sostienen a toda la iglesia. Entonces, que yo no tenga la vocación a la vida contemplativa no justifica que yo sea ciego a la grandeza de la vida contemplativa y a su importancia para la iglesia y para el mundo. Al contrario, precisamente porque dependemos de ellos y nosotros no somos uno de los que formamos parte de la vanguardia espiritual de la iglesia como son los contemplativos, nosotros tenemos que tener una actitud de especial reconocimiento y agradecimiento y suplicar constantemente para que el Señor siga produciendo vocaciones para la vida contemplativa. Y gracias a Dios así lo hace. Siguen habiendo vocaciones. Las congregaciones religiosas contemplativas son las que menos han sufrido la decadencia vocacional en lugares como Europa y los Estados Unidos. Y es importante que nosotros comprendamos que estas personas por algo son llamadas madres, porque han renunciado a la maternidad material para ejercer no la soltería, que efectivamente no existe vocación a la soltería, como dice nuestra hermana a través de este mensaje. No es a la soltería, es una vocación a la contemplación permanente y constante, una vocación a la maternidad espiritual que se ejerce sobre todas aquellas cosas, todas aquellas personas, todos aquellos hombres, todas aquellas misiones en la iglesia sobre las cuales estas mujeres contemplativas extienden su maternidad. ¿Por qué? Porque con sus oraciones nos protegen, nos cuidan y nos envuelven. Que tengas un buen día.